pandemia, como sabemos, ha tenido una evolución como la que se muestra en la gráfica, con una primera ola que está ahí en celeste y una segunda ola en color más oscuro. La primera ola empezó en marzo del año pasado y decayó hacia septiembre, y luego, a partir de octubre, noviembre, se inicia este recrudecimiento y la segunda ola, que ha sido más grande y más intensa. Y ahora estamos en un momento de crecimiento, estamos en el punto más bajo, que si se observa, porque cada una de esas barritas son semanas, la última semana ya es menor que lo que fue el punto más bajo entre la primera y segunda ola. Esa es la evolución que podemos observar, y la tendencia de caída es pronunciada, o sea, va a seguir reduciéndose todavía por varias semanas adicionales. Lo que acabamos de ver es el número de casos diagnosticados. La gráfica que estamos viendo ahora es número de fallecidos. Y como se observa, también la primera ola está ahí en rosado y la segunda ola en un color más intenso, en rojo. Como se puede observar, ha sido más grande y más ancha. Esto lamentablemente ha significado mayor cantidad de fallecidos. Pero sin embargo, igual el decrecimiento del número de fallecidos es bien pronunciado, y ahora estamos también en un nivel inferior a lo que fue el punto de declive entre la primera y segunda ola, y se supone que va a seguir decreciendo un poco más. Esto nos muestra, sin embargo, una situación en la cual no habría que suponer que no podría haber una tercera ola. El riesgo de una tercera ola está latente, y frente a eso debemos pronunciarnos. Para ello, es decir, para enfrentar el riesgo de una tercera ola, hay varias líneas de trabajo que viene realizándose con el gobierno del presidente Sagasti, y uno de ellos es el fortalecimiento del primer nivel de atención. Esto es algo que todos hemos reconocido, fue un error el año pasado, que incluyó como error el cierre de la consulta externa, y cuando lo que había que haber hecho es más bien mantener la consulta externa. ¿Cómo se expresa el fortalecimiento del primer nivel de atención? En primer lugar, en centros de salud del primer nivel de atención, que en total son 7.748 a nivel nacional, que han sido reabiertos. Estos se cerraron el año pasado y ahora se han reabierto en una cantidad, digamos, creciente, pero suficiente para ir absorbiendo la demanda frente a casos COVID, pero también, y esto es muy importante, el conjunto de enfermedades no COVID, que terminaron siendo desatendidas durante la primera ola, y eso nos genera un enorme problema. Pero la apertura de centros de salud ha ido acompañado de la capacidad para diagnosticar el COVID-19. Y aquí lo que se puede observar en este gráfico es la curva durante la primera ola, que claramente se señala de la línea vertical, digamos, hacia la izquierda, que es el año 2020, donde la primera línea, la primera curva que está en rojo, es la cantidad de pruebas moleculares que se hicieron en ese año, el año pasado. Ahí está claramente expresado, son 803.000 PCR. Pero lo que se ha hecho ya en el periodo del gobierno del presidente Sagasti, lo que está de la línea vertical hacia la derecha, se han hecho 979.948
pruebas moleculares, o sea, mucho más, y eso es lo que marca la tendencia creciente, aparte de las pruebas de antígeno, que también son pruebas muy importantes para el diagnóstico, que no se hacían durante el año pasado y que, como se observa ahí, se ha pasado a hacer 1.436.000. El año pasado se empezó a hacer al final, pero muy poca cantidad, 2.445. Entonces, apertura del primer nivel de atención y capacidad de diagnóstico es fundamental para poder determinar en qué momento podríamos estar entrando en una tercera, y eso es parte de lo que se ha fortalecido. Pero además hay un seguimiento clínico por parte del personal, justamente del primer nivel de atención, 1 millón de personas con seguimiento clínico domiciliario, más 1.800.000 personas con seguimiento clínico a distancia, es parte de las acciones que el primer nivel de atención viene haciendo para detectar a tiempo en qué momento puede haber un repunte de casos que nos indique que estaríamos entrando en una tercera ola. Pero aparte de fortalecer el primer nivel de atención, como hemos señalado, un aspecto fundamental es fortalecer la atención hospitalaria. Y ahí hay algunos indicadores que son sumamente importantes. Este indicador es el incremento de camas hospitalarias. La que está en la barra verde, o sea, las barras verdes son camas COVID y las barras azules son camas no COVID. Ambas se han venido sumando, pero como se puede ver, las camas COVID han crecido de manera sustantiva y gruesamente podemos decir que hemos pasado más o menos de 40.000 a más o menos 50.000 camas en total en el país. Hay un incremento de unas 10.000 camas, fundamentalmente camas COVID, para poder absorber la demanda que en cualquier momento se pueda presentar. Este es un aspecto importante porque, como se recordará, este es uno de los puntos críticos que limita la capacidad de acción a nivel hospitalario cuando las camas se saturan. Entonces, el crecimiento de camas es un indicador muy importante que da capacidad de respuesta y, en especial, el incremento de camas UCI. Ahí, como se observa, las columnas verdes son las camas UCI dedicadas a COVID y las azules son las camas UCI dedicadas a no COVID, porque esa es una atención, es una demanda que no se puede dejar de atender. Por ejemplo, hay accidentes cerebrovasculares, hay traumatismos de todo tipo, hay problemas metabólicos, diabéticos, etcétera, que pueden demandar cama UCI. Y por lo tanto hay que tener camas UCI para COVID y hay camas UCI para no COVID. El año pasado se saturaron las camas por la demanda COVID, entonces las que eran no COVID, todas prácticamente fueron absorbidas para la atención COVID. Ahora tenemos una diferenciación importante porque han crecido las camas para COVID, que han pasado de 1.577 a 2.000, vamos a terminar con 3.000 camas UCI para COVID. Ese es el crecimiento importante como capacidad de respuesta frente a una tercera ola. Y tenemos esta distribución de los centros de atención temporal, que significa ampliación de camas. Ahí lo que se observa es una distribución nacional. Lo que queremos mostrar con esta lámina, aunque es difícil que puedan retener las diferentes cifras, pero ustedes pueden luego analizar la presentación, que ese esfuerzo no es solo para Lima y Callao, ese es un esfuerzo nacional de ampliación de camas. Prácticamente todas las regiones han sido favorecidas con esta atención,
a través de los centros de atención y aislamiento temporal que permiten en las diferentes regiones y ciudades absorber esa demanda. El otro componente fundamental, aparte de camas y camas COVID, es el incremento en la provisión de oxígeno. Como hemos visto, la pandemia mostró que el tema del oxígeno terminaba siendo un insumo crítico para la salud y esto se ha medido sobre todo en cuántas plantas de oxígeno podemos disponer. En esta gráfica se puede ver el periodo de la gestión del presidente Sagasti, que es desde noviembre del año pasado. Habían 63 plantas de oxígeno a nivel nacional y ahora tenemos mucho más de 300. Y hay procesos de compra que van a continuar hasta el mes de agosto en adelante, pero es parte de lo que lleva a 360 y tantas. La meta que nos planteamos al inicio de la segunda ola fue llegar a 300. Vamos a superar esa meta. Pero recordemos que al inicio de la pandemia solo habían 7 u 8, es decir, en marzo del año pasado, y digamos, al final del gobierno anterior se llegó a 63, que es lo que heredó el gobierno del presidente Sagasti, y este es el impulso que se ha dado para adquisición de plantas de oxígeno que provienen de las compras que ha hecho el gobierno central, pero también compras que han hecho los gobiernos regionales y locales, así como las donaciones que han hecho instituciones como Respira Perú, que es una institución organizada por la Iglesia en alianza con sectores privados, con empresas, que han contribuido también en este proceso. Esto no es producto solo del gobierno nacional, el gobierno nacional ha articulado, pero han participado los diferentes actores que hemos señalado. Esta distribución de plantas se puede observar también en este cuadro, donde en el caso de Lima Metropolitana, de estas 306 plantas que son las que mostrábamos en la barra anterior, es en realidad una pequeña cantidad de las 306, son 39 plantas que están en Lima Metropolitana, todo el resto están en las regiones. Y por lo tanto lo que se ha tratado de garantizar es un fortalecimiento nacional como capacidad de respuesta. Y este crecimiento, aparte de, por ejemplo, la importación de oxígeno que se ha hecho también y donaciones, como hemos recibido de Saudero, de la Sociedad Nacional de Minería, ha permitido lo que se muestra en este cuadro. En este cuadro, digamos, el recuadro superior izquierdo, que dice al 11 de mayo, la demanda era de 683 y la oferta, con plantas de oxígeno, con toda la provisión, era 632, por lo tanto había un déficit de 50 toneladas. Eso es en mayo. Pero recordemos que en enero se anunció que había un déficit de 110 toneladas diarias de oxígeno, cuando empezaba la segunda ola. La segunda ola creció durante febrero, marzo, y en marzo el déficit era 150. Aquí estamos mostrando mayo, que es un momento en que ya este proceso de adquisición de plantas, compra de oxígeno, etcétera, redujo a 50 ese déficit, pero lo más importante es ver al 22 de junio ya había superávit de 150, y si observamos en el recuadro de la derecha, el superávit 196. Es decir, tenemos una capacidad de oxígeno importante que nos permite enfrentar el riesgo de una tercera ola, y en la parte de abajo se observan que aún en los escenarios de alto consumo más importantes, tenemos capacidad de respuesta con la producción de oxígeno que tenemos, y que ahora lo que se hace es acumular en isotanques para poder tener una reserva, pero además tener las plantas que pueden producir la cantidad de oxígeno suficiente. Entonces, en resumen,
Frente a la eventualidad de una tercera ola, tenemos un primer nivel mejor compuesto, más activo, con recursos. Tenemos a nivel hospitalario más camas UCI, tenemos más oxígeno y por lo tanto tenemos mejores condiciones de lo que se produjo en el momento del inicio de la segunda ola, donde no había toda esa capacidad y produjo las consecuencias lamentables. Pero un factor fundamental es el incremento de recursos humanos. Durante este periodo se ha garantizado a través de transferencias que se le ha otorgado al Ministerio de Salud con más de 3.000 millones. Esto ha permitido seguir con la contratación de contratos CAS para COVID, 1.575 millones, para servicios complementarios 484, para prestaciones adicionales 156, seguro de vida 13 millones, bono COVID 867. Eso es lo que nos da un presupuesto de más de 3.000 millones dedicados a contratación de recursos humanos para no solo este proceso que ha significado domar la segunda ola, sino la capacidad para una eventual tercera ola. Paralelo a ello, se ha mejorado el aseguramiento universal de salud, es decir, se ha ampliado la incorporación de las personas al seguro integral de salud, al SIS, pero además se ha dotado de mayor cantidad de recursos. Al presupuesto regular de este año se le ha incorporado 250 millones, lo que nos permite mostrar la línea azul continua, es la cantidad de asegurados públicos, o sea, el SIS, la línea verde al nivel intermedio es la seguridad social, y la línea negra, que eran personas no aseguradas, aquí estamos midiendo desde el año 2016 hasta la fecha, prácticamente los no asegurados se han reducido a cero, porque todos terminan asegurados. Rápidamente el tema de la vacunación, el señor canciller ha mostrado el trabajo que se ha hecho y eso se expresa en estas barras que nos muestran la cantidad de vacunas que se han logrado incorporar a través de los contratos. Estamos en julio terminando estas adquisiciones, pero quiero remarcar que en el mes de agosto tenemos previsto 11.4 millones de dosis. Esto en referencia a algunas voces que dudan de que tengamos. Ahí tenemos, por ejemplo, 3 millones en verde de Sinopharm, que esos son contratos firmados, pagados y que empiezan a llegar la primera semana de agosto 1 millón, la segunda otro millón, la tercera otro millón. Tenemos 2.8 millones de Pfizer, que están también pagados y con fechas de llegada. Y tenemos ahí 5 millones ofrecidos por Sinopharm, que dependerá si las nuevas autoridades desean que se materialice, se materializarán y por lo tanto hay cantidad suficiente. Y como se puede observar también en los meses siguientes, aparte de la llegada de Pfizer, Sinopharm, COVAX, AstraZeneca, tenemos el contrato reciente suscrito por 20 millones de dosis, como ha dicho el señor canciller, de Gamaleya o Sputnik 5. Tenemos entonces una cantidad suficiente de vacunas y un avance de 11.237.000 dosis aplicadas, 7 millones en primera dosis, 4.177.000 segunda dosis y la experiencia del vacunatón, la segunda vacunatón, cuya meta era 200.000, se ha llegado a 246.000. Este es el cronograma que está establecido para poder vacunar hasta fin de año a toda la población, de todas las edades, incluyendo la de 12 a 19. Y finalmente quiero terminar con una lámina que muestra cómo el gobierno ha incrementado el financiamiento en salud durante el presente año, porque
la barra de la izquierda, que dice 20.991 millones, es el presupuesto que el Congreso aprobó para la función salud este año. Es decir, empezamos el año con 20.991, pero el año pasado se cerró con 27.500. O sea, había un recorte muy significativo que no permitía pagar salarios, no permitía adquirir insumos, oxígeno, etc. Entonces, la tarea del gobierno ha sido darle recursos a salud, y si ustedes consultan la consulta amigable, van a encontrar que a la fecha, es la columna de la derecha, 27.281 millones, es decir, se le ha asignado más de 6.000 millones y ha compensado todo lo que hemos explicado anterior. No se hubiese podido hacer si no se ampliaba este presupuesto. Independientemente de esos 1.600 millones al costado, una barrita que es la compra de vacunas contra el COVID. Eso no está en el presupuesto MINSA porque viene de la reserva de contingencia del MEC, pero es el aporte que el país está haciendo, el punto de financiamiento en el sector salud para todo lo que ha sido mencionado. Muchas gracias. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.